Les comparto. Bien, hoy es... ¿Qué fecha es hoy? Déjenme ver. Hoy es 22 de febrero. Hoy es 22 de febrero del año 2021. Muy bien. Vamos a tratar de ver algunos elementos básicos de geometría diferencial. Le llama el libro. De geometría diferencial. Vamos a comenzar el día de hoy con lo siguiente. Permítanme, me acomodo bien. ¿Me logran escuchar a esta distancia en la que me encuentro? Sí. Ok. Yo estoy un poco retirado. Estoy probando un micrófono a ver si me funciona bien. Bien, de aquí vamos a discutir algo importante, lo que es la longitud de curva. Bien, la longitud de curva de una trayectoria C1 es una función que va del intervalo AB a Rn, la trayectoria clásica, donde está definida por la integral de A a B de su rapidez. ¿Sí? Para ilustrar ese concepto, nos vamos a los ejercicios del libro de texto. Aquí. Bien. De aquí, por ejemplo, me pide que calcule la longitud de curva. Meditemos en el 5. Vamos a nuestro primer ejemplo. Encontrar la longitud de curva. De esta función. Bien. Primero que todo, para hacer ejemplos sencillos, tendríamos nosotros que encontrar quién es x' de t. Para nosotros x' de t no sería más que 3t cuadrado, 6t, 6. Permítame que parece t. 6. Donde, pues, t se encuentra de menos 1 a 2. De aquí nosotros directamente decimos que al calcular su norma de x' de t, esto no es más que la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. 3t cuadrado al cuadrado más 6t cuadrado más 6 al cuadrado. Sección 3.2 del libro. Bien, aquí tendríamos que x' de t. Estas integrales usualmente tienden a ser complicadas o usamos alguna sustitución trigonométrica, pero en general la integral cuesta tratarla porque quedan integrales que son bien, no quedan en términos de funciones elementales. Aquí, por ejemplo, tendríamos que es 9t a la 4 más 36t cuadrado más 36.
Saco de factor común 9. Esto me quedaría t a la 4 más 4t cuadrado más 4. Esto que está ocurriendo aquí es algo un poco frecuente en este tipo de integrales y que tenemos que estar un poco pendientes. Es de que es bien frecuente que sean trinomios cuadrados perfectos. ¿Para qué? O sustitución trigonométrica para que pueda resolverse. Esto quedaría entonces 3 por la raíz cuadrada de t cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, estamos hablando de que t cuadrado más 2 siempre es positivo. Al cuadrado lo es. Esto sería 3 por t cuadrado más 2. Como les digo, fue una suerte que nos quedara un trinomio cuadrado perfecto. Ahora procedemos a la integral. Procedemos a la integral. La longitud de esa trayectoria X sería para nosotros la integral de menos 1 a 2 de la norma de X' de t diferencial de t. O sea, estamos hablando de la integral de menos 1 a 2 de 3t cuadrado más 2 de t. O sea, una antiderivada de esa función evaluada en 2 menos la antiderivada evaluada en 1, donde f mayúscula de t sería 3 por t a la 3 sobre 3 más 2t. Una antiderivada, ¿ok? O sea, multiplicando, yo tengo que esto me da directamente t a la 3 más 6t. Bien, calculo la antiderivada en 2. 2 al cubo 8. Ayúdenme con su calculadora, sería 2 al cubo 8 más 6 por 2, 12. Sería 20 menos la antiderivada en menos 1. Menos 1 menos 6 menos 7. Ok, estamos hablando de 27 unidades. Bien, una longitud de curva clásica. El concepto se extiende a funciones. Aquí la condición dice una función que sea de clase C1 con derivada continua. Bien, pero realmente el concepto aplica para funciones que son continuas por piezas. Por aquí en el libro me pareció ver alguna, como por ejemplo este ejercicio, miren el número 13. Uy. Bien, dice, tenemos esa trayectoria. Esa trayectoria no es para nosotros una trayectoria C1, pero para que nosotros logremos visualizar esto, yo tengo esta función que es realmente x de t es igual a valor absoluto de t menos 1 en la componente y por el valor absoluto de t. Sabemos nosotros que cuando t vale 0, por ejemplo, esta función no es diferenciable, ¿sí? O sea, tenemos dos puntos donde la función no es diferenciable.
que estamos hablando de t igual a 0 y t igual a 1, que están en el intervalo de integración. Vamos a echarle un ojo a la gráfica de la función para que detectemos qué es lo que está sucediendo. Aquí, miren. Podemos hacerlo en Desmos, GeoGebra, como usted quiera. Si es muy complicada, yo la doy en el examen, ¿no? O sea, eso no es problema. Es identificar la función. Esto sería t menos 1 en valor absoluto, coma, valor absoluto de t. Ojo, yo coloqué el intervalo de menos 2 a 1. No, de menos... Permítame, déjeme ver el intervalo que no lo recuerdo. De menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Bien, voy a dibujar algunos puntos icónicos para que se noten. Permítanme, muevo esto que está aquí. Algunos puntos importantes. Yo detecto el punto 1, 2, 1,2. Detecto el punto 0,1. Detecto el punto importante 1,0. Y finalmente el punto 3,2. Bien, solo sería segmentarte por valores, para que se encuentre entre menos 1 y 0, etcétera, etcétera. Bien, para no hacer tan largo el ejemplo, de esta curva estamos hablando que nosotros le podemos calcular la longitud. Quiero para que tomemos en cuenta. Esto lo podemos hacer rápidamente. Esto sería 4 raíz de 2, la longitud de curva, por Pitágoras. Aquí hay un triángulo, base 1, altura 1, raíz de 2, lo mismo aquí, raíz de 2, lo mismo aquí, raíz de 2 y aquí, raíz de 2. Eso tiene que ser coherente con nuestra integral, ¿no? Pero para eso voy a tener que parametrizar la función. Decimos nosotros. Esta función no es de clase S1, pero es continua por S1 por piezas. Yo la puedo dividir en 3 trayectorias o en 4 si quiero. Estas trayectorias, esta trayectoria, esta o de un solo toda esta. Bien. Entonces yo digo, voy parametrizando. Aquí voy a hacer lo siguiente. Un segmento de recta yo lo puedo parametrizar de la siguiente forma. X de t lo voy a parametrizar. Punto inicial. El punto, como lo hacíamos en variable compleja, ¿verdad? 1,2 más 1,2, perdón, por 1 menos t más. Voy a hacer este recorrido, miren. Voy a hacer este recorrido acá, en la parametrización. ¿Puedo hacer el otro? Sí, no importa. O sea, puedo hacerlo en el sentido contrario y a mí me da igual. Un segmento de recta, por si nos sirve, un segmento de recta siempre se va a parametrizar. Le voy a llamar x de t. Va a ser el punto final, x sub 0,
punto inicial, perdón, por 1 menos t más el punto final por t. Y t se encuentra de 0 a 1. Si usted sustituye t igual a 0, queda el punto inicial, y t igual a 1, el punto final. Esa es la parametrización que estoy usando. Este es el punto. Por eso puse dos puntos clave. 0, 1 por t. Para t de 0 a 1. Yo de aquí tengo que mi punto inicial es 0, 1 por 1 menos t más el punto 1, 0 por t para un t de 0 a 1. Ok, lo he dividido en 3 trayectorias, ¿verdad? No tiene que ser intervalos diferentes. Dividís pieza por pieza. Tengo mi punto 1,0 por 1 menos t más el punto final, que sería 3,2 por t para t de serie 1. Bien, de aquí voy a tratar de que tenga sentido esto. Esto nos debería de quedar a nosotros así, sumando. Pues aquí tengo vectores de R2. Sería multiplicando 1 menos t por cada componente, t por cada componente, y sumamos. Esto debería de ser 1 menos t. Miren, permítanme, lo copio bien, ¿no? 1 menos t, sería 2 menos 2t más t. 2 menos t para t de 0 a 1. Tengo la trayectoria 1. La trayectoria 2 me tendría que quedar multiplicando t por 1 menos t, siempre de 0 a 1. La trayectoria 2 debería de ser 1 menos t más 3, 1 más 2t, más 3t va, coma 3t para t de 0 a 1. No, más 2t sería. Ojo, más 2t. Aquí me confundí. Bien, multipliquemos 2t más 0, sí. Bien, de aquí nosotros tendríamos directamente que x' de t debería de ser menos 1 menos 1, sin incluir ahora solo de 0 a 1, 1, menos 1 de 0 a 1, sería 2, 2 de 0 a 1. Si ustedes se fijan, la derivada se comporta, si yo lo divido en lugar de 3 segmentos en 4 segmentos idénticos, se comporta siempre como, la derivada siempre se comporta su norma como raíz de 2, multiplicado por 4, ¿no? Que era lo que coincide con nuestra intuición. Pero bien, la longitud de x es la integral de 0 a 1 de la norma de x' de t, diferencial de t. De aquí, mucho cuidado, separo en 4 integrales. La integral de 0 a 1, de 3 integrales, perdón, sería la norma del primer, es constante, sería raíz de 2 de dt, más la integral de 0 a 1, raíz de 2 de dt, más la integral de 0 a 1 de 2 raíz de 2
de dt. Estamos hablando de 4 raíz de 2 unidades. Bien, coincide totalmente con nuestra intuición. O sea que podemos extender este concepto, de longitud de curva. Lo podemos extender a funciones que son continuas por tramos. Podríamos haber dicho directamente de la geometría de la curva, que la longitud de curva realmente solamente es 4 veces la integral de 0 a 1 de raíz de 2 de dt, porque si yo divido en 4 segmentos, esto yo lo pude haber dividido aquí, en lugar de desde el punto 1, 0 al punto 3, 2, lo pude haber puesto un punto intermedio, acá el punto 2, 1, y yo tengo 4 segmentos congruentes, por lo que sería 4 veces cualquiera de estos retazos, y ahí x' de t, si lo vemos así, para cualquier t entre 0 y 1 se comporta como raíz de 2. ¿Verdad? Se comporta como raíz de 2 por 4 raíz de 2. Pero eso es tomando ventajas de la geometría. Por ejemplo, si yo tuviera una curva de este estilo, populares, un astroide creo que se llama, no recuerdo el nombre, entonces no va a ser necesario hacer 4 parametrizaciones, sino que simplemente nosotros, por su geometría, entonces parametrizamos un camino y lo multiplicamos por 4 su longitud. Esa es la idea central. Sí podemos tomar ventaja de la geometría. Bien, de acá, más problemas. Por ejemplo, tomemos este. Me dicen a mí lo siguiente, que supongamos que una curva la dan en coordenadas polares por la ecuación. Ojo, R es una función que depende estrictamente de θ, donde f es de clase C1. Es de clase C1. Entonces vamos a derivar la fórmula de longitud de arco. Si nosotros teníamos que la longitud de este camino X era la integral de A a B de la norma de x' de t, diferencial de t, primero que todo, el cambio en polares, r igual a coseno de θ y y igual a r seno de θ. Ok, estoy diciendo entonces aquí, voy a quitar este igual. Estoy mencionando que yo tengo realmente r coseno de θ, r seno de θ. Esta es mi trayectoria que le voy a llamar x, que ahora depende de r y de θ, pero aquí quiero hacer algo. Si se fijan, esta función tiene que ir de un intervalo alfa beta después de la transformación de un intervalo a una función de R2. Y aquí es donde tomo ventaja de que R ya me dicen que depende exclusivamente de θ. Esto debería de ser f de θ por el coseno de θ, f de θ por el seno de θ. Bien, o sea que yo tengo una función. Mi función le voy a llamar x ahora, no de t, que está en el intervalo, sino de θ. Ok, debería de ser f de θ, coseno de θ
f de teta, seno de teta. Bien, porque por lo que la longitud de nuestro camino debería de ser, sí, la integral de alfa a beta de la norma de x' de teta, diferencial de teta. Bien, el problema se vuelve simple notando que x' de teta, la derivada de esta función debería de ser f' de teta por el coseno de teta más f de teta, la derivada del coseno menos seno, aquí, menos f de teta, seno de teta, coma, f' de teta, seno de teta más f de teta por la derivada del seno, que es coseno. Esto implica que su norma x' de teta d es una raíz cuadrada f' de teta coseno de teta menos f de teta seno de teta cuadrado más f' de teta seno de teta más f de teta coseno de teta al cuadrado acá. Norma de ejercicios rutinarios, ¿no? Pero que es importante hacerlos. Al fin y al cabo, esto sería f' de teta al cuadrado por el coseno cuadrado de teta menos 2 veces f' de teta, f de teta, seno de teta, coseno de teta, más el otro cuadrado, f de teta al cuadrado, seno cuadrado de teta, más f' de teta cuadrado, seno cuadrado de teta, más 2 f' de teta, f de teta, seno de teta, coseno de teta, más f cuadrado, le voy a llamar por espacio, coseno cuadrado de teta. Agrupando, x' de teta debe de ser, bueno, primero que todo, miren, este término con este término se cancelan. Puedo sacar de factor común f' de teta, f' de teta elevado al cuadrado multiplicado por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado más f de teta cuadrado coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Bien, esto provocaría f' de teta cuadrado más f de teta cuadrado. Bien, directamente esta sería entonces la integral desde alfa a beta de la raíz de f' de teta cuadrado más f de teta cuadrado. De teta. Bien, ejercicios del mismo libro de texto rutinarios que debemos de hacer alguna vez, ¿no? Bien, para avanzar un poco, en el libro de texto voy a hacer un pequeño
un pequeño resumen, pero quiero explicar algo antes. ¿Qué es la parametrización mediante la longitud de arco? Aquí. Nosotros podemos hacer lo siguiente. La parametrización de la longitud de arco. Voy a tomar algunos ejemplos clásicos para que se pueda notar. Yo tenía la curva que era la integral de para un t de a a b, aquí t, supongamos un intervalo de a a b. Ahora simplemente la parametrizamos tomando únicamente el punto A, aquí. Ok, este punto es x0 del intervalo que corresponde al valor de A, ¿verdad? Para no ser informal, x0, punto final, punto inicial. ¿En qué valor? En el punto A. Bien, entonces, esa longitud de curva X ahora, esa longitud de curva va a depender del valor de t, que vamos a llamar nosotros S de t, la integral de A a t de su x' de tau diferencial de tau. Noten que ahora depende del t. Si usamos nosotros derivada respecto a t de esta función s que depende de t, sería la derivada respecto a t del integral de a a t de la norma de x' de tau de tau. Por el teorema fundamental del cálculo, esto debería de ser la norma de x' de t. O sea que si yo tomo la derivada de la parametrización de la longitud de arco respecto al tiempo, tiene que ser igual a x' de t. Esto es para que lo tomemos en cuenta. Bien, pero esto es únicamente como bien ideal que dado un t, yo puedo resolver ahí es donde está el problema. Puedo resolver la integral y luego despejar a t en términos de s. Es absolutamente ideal porque no siempre se puede. Para evitar entonces batallar con esa parte de hacer la integral de 0 a t y luego después de haber integrado si se puede, luego batallar si se puede despejar, vamos a trabajar con con otro vector que nos va a venir a rescatar un poco, ¿no? Nos va a venir a rescatar. Acá, miren. Aquí el ejercicio da un clásico, nos da la hélice. Puedo tomar un segmento de recta también. Acá, miren. ¿En qué casos es posible esa parametrización para que dejemos a t en términos de s? Bien, entonces es en la hélice. Un caso excepcional. Yo vengo y simplemente calculo la longitud de curva en términos de t, luego logro despejar. Ahora, lo voy a hacer para que miren. Yo lo tengo así. Tengo la hélice. Por ejemplo, acá. Un segmento de recta puede funcionar también. Ideal. Yo tengo A coseno de t, B seno de t, coma t creo que consideran ellos. Déjenme ver. BT. Déjenme ver. Oh,
aquí, miren, la consideran en más circular, no la consideran elíptica. Ok, B seno de t, perdón, A seno de t, bt. ¿A qué se refiere este concepto de parametrización? De la longitud de arco. Bien, ya lo hemos visto, una hélice. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar que su punto inicial sea x sub 0 hasta un valor t. Nosotros. Ok, entonces S de t debería de ser la integral. Y la quieren de dónde a dónde. Toman el punto base x de 0, el punto A, 0, 0, que no importa. Nosotros escogemos quién es, por eso lo busco. Tomando a x0 como el punto A, 0, 0. Pues lo toman sencillo para t igual a 0. Puede haber sido de pi a t, por ejemplo. Bien, entonces S, que depende de t, es la integral de 0 a t de la norma coseno cuadrado más seno cuadrado. Esto sería la derivada, estoy en la norma de la derivada, a cuadrado más b cuadrado, es constante de dt. Lo que implica que esto queda, esa integral quedaría raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado multiplicado por, aquí tau, este es tau. Quedaría un d de tau para que comprendamos qué es lo que significa. Quedaría tau evaluado de 0 a t y aquí me queda t. Bien, o sea que yo tengo, de aquí yo tengo que la longitud de curva S en términos de t, raíz de a cuadrado más b cuadrado en t. Ah, ok. Lo que significa entonces es que aquí es posible, por lo sencilla que fue la integral, es posible despejar. Yo puedo decir que t lo puedo dejar en términos de el parámetro S, o sea, la longitud de curva. La longitud de curva como parámetro, pero es ideal porque no siempre podemos despejar. Pero a pesar de que no podamos despejar para él, vamos a trabajar con él de una forma diferente, que es su vector tangente unitario, le vamos a llamar el vector tangente unitario. T. Entonces yo podría parametrizar en términos de la longitud. Esta trayectoria la puedo parametrizar en términos de su longitud. Me quedaría A coseno, longitud de curva, coseno de S raíz de A cuadrado más B cuadrado. A seno de S raíz de A cuadrado más B cuadrado, coma B por T, B por S raíz de A cuadrado más B cuadrado. Hemos logrado parametrizar en términos de la longitud de curva. Pero como les digo, es absolutamente ideal. Esto solamente es teórico, pero que se va a usar usando regla de la cadena. Esto nos lleva a la idea del vector tangente unitario. Y es lo que quiero mostrar acá. Mírenme. El libro hace un ejemplo acá, donde quedó integral intratable. No tiene una forma cerrada, llama el libro de texto, o sea que involucra términos algebraicos, finitos. Entonces, es ideal, como les contaba. Lo que deriva esta parametrización de la longitud de arco es
el vector tangente unitario. Permítame que era la otra página. Mañana me va a tocar definir bien esto, el vector tangente unitario. Voy a ir copiando el resumen de lo que vamos a ver mañana. ¿Ok? Voy a trabajar con la hélice como ejercicio base teórico para luego vamos a hacer la abstracción de ese concepto. Aquí hay un resumen, la parametrización, la función longitud de arco le llaman ellos. Entonces tenemos unas ecuaciones que vamos a necesitar. Mañana vamos a explorar. No sé qué hora es, creo que ya estamos llegando. Un poco. Mañana vamos a ver las consecuencias de la parametrización de esa longitud de arco y cómo son muy útiles. Vamos a sacar provecho de las aplicaciones. Vamos a estudiar. Esto no está tan detallado en Tromba, fíjense. Estuve leyendo Tromba ayer. ¿Qué tenía de interesante al respecto? Y no lo menciona como que profundice, solo menciona que algunas cosas. Nosotros vamos a profundizar un poco más. Tengo el vector tangente unitario, el vector principal normal, el vector binormal, vamos a estudiar curvatura y la torsión definida. O sea, vamos a usar el marco de referencia de movimiento que le llaman clásicamente. Vamos a ver, ya que estamos hablando de velocidad, vamos a hablar de las componentes tangenciales, la aceleración y sus componentes, que una de ellas es la tangencial, para hablar correctamente. El vector tangente unitario no es más que colocar el vector velocidad dividido entre su norma, que depende del tiempo. No siempre va a ser constante, ojo, y tiene sentido únicamente si su derivada es distinta de cero. A esto le llamamos que el camino es distinto de cero, que sea un camino regular. Ayer lo mencioné. Tenemos nosotros, en algunos textos lo menciona, diferenciable. Fíjense que no lo he buscado en Tromba, no lo he buscado, no es que no está. Diferenciable versus un camino regular. Mañana nos vamos a dedicar a esto exclusivamente. ¿Ok? ¿Y qué significa? Este significa la tasa de cambio angular. Vamos a demostrar que en efecto es la tasa de cambio angular y vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de aplicaciones. Mañana vengo a hacer para que, si ustedes lo leen, yo vengo a hacer solo problemas del libro de texto. Pero si usted no lo lee, entonces se complica la cosa. Yo mañana vengo a hacer problemas del 17 en adelante, ¿no? Que calculemos el moving frame que le llaman ellos, el vector tangente unitario, el normal, el binormal. Podemos calcular la curvatura de la trayectoria. Podríamos hacer algunas deducciones geométricas de cálculo 1. Luego quiero hacer el osculating plane, que sería el plano osculador, no sé cómo se diría, plano osculador, y el plano rectificador, rectifying plane, pero no sé cómo. Lo voy a buscar bien en español. Bien, creo que por hoy estamos bien. Hoy ya expliqué la longitud de curva, su parametrización, funciones que no son de clase C1, pero son por piezas de clase C1. Algunos ejemplos teóricos, cómo podríamos calcular una longitud de curva en coordenadas polares. Por ejemplo, para cerrar, no hice ningún ejemplo de cómo podríamos sacarle provecho a la fórmula que usé. Voy a hacer por ejemplo. Así rapidito. Yo tengo R igual a coseno de 2θ. Coseno de 2θ. De 0 a pi cuartos.
de 0 a pi cuartos. Pi. Hay algunas cosas que no he logrado mencionar porque el tiempo de 0 a pi medio le voy a dar. Déjenme ver, 3 pi medio. Vamos a ver cómo se comporta en 3 pi medios. Vaya, sí. Si lo hago completo, déjenme ver a 2 pi a cuánto llegamos. Creo que llegamos al completo, 2 pi. Bueno, yo podría calcular la longitud de curva de esa. Ay, se me olvidó el nombre, se me olvidó ahora mismo. No es un cardioide, es una. Bah, tiene sus nombres estas cosas ahí. Bien, lo podemos ver. R es una función que depende exclusivamente de teta. Y podemos usar geometría simétrico o lo podemos abordar directamente. Para este tipo de problemas es que nos serviría, o cuando trabajemos en coordenadas esféricas, perdón, cilíndricas, le podemos tomar provecho a ese teorema, bueno, a ese resultado que hemos deducido. ¿Ok? Haciendo un pequeño resumen entonces de lo que hemos visto el día de hoy. Mañana me concentro en el moving frame, en el marco de movimiento, creo que sería lo ideal. Para cerrar, hay cosas que no he tratado, ¿verdad? No he tratado por tiempo, porque no he abasto con todo, pero están dentro del libro de texto para que ustedes lo lean. Lean lo mayor posible, adopten un libro de texto, adopten el libro de Susan Colley. Suficiente, con ese entienden cualquier otro libro. Y yo mañana vengo a hacer ejercicio. Voy a tratar de venir a explicar qué significan algunas cosas. Voy a usar GeoGebra para los que estén estudiando conmigo en clases o los que miren el video después puedan replicar esto en GeoGebra para poder tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Por hoy les deseo un feliz día. No les robo más tiempo, ya van a su siguiente clase. Si todo nos sale bien y el Señor lo permite, nos miramos mañana. Si hay preguntas, nadie me hace preguntas, dudas ni consultas. Yo me imagino que es que